Ricardo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Estoy aquí con Ricardo Reyes Soto, al que muchos conocerán, pero bueno, pues si hay alguien que no lo conoce todavía, porque además ha publicado ya bastantes cosas, en fin, es un nombre con el que empezamos a contar cuando se trata de bueno, articular una reflexión, vamos a decir, crítica, es decir, o por lo menos académica sobre el tema educativo. Ricardo, tú sí, corrígeme si tengo alguno de estos datos equivocados, pero yo tengo entendido que tú eres graduado en educación primaria por la Universidad de Alcalá, que tienes también un máster en América Latina en la Unión Europea, también en la Universidad de Alcalá, y que actualmente cursas tu doctorado en la Universidad Autónoma. Aparte, bueno, pues el currículum es amplio a pesar de tu juventud, pero bueno, yo quiero destacar, porque son personas muy queridas, que eres miembro de OCRE, una asociación valenciana que también seguramente muchas de las personas que nos ven pues conocerán, y que está haciendo pues un trabajo magnífico en defensa de una educación pública de calidad. Voy a empezar por ahí, luego nos metemos en otras cosas, pero ¿qué tal en OCRE? Es decir, ¿cómo ves un poco el trabajo que hacen y el coraje y sobre todo, bueno, la generosidad con la que dedican su tiempo a todo esto, que a ninguno al final no reporta ningún beneficio económico, y que si algún beneficio puede reportar algún día es para la sociedad en general, es decir, no para nosotros en particular? Bueno, a mí en lo personal lo que OCRE me puede aportar tiene mucho que ver con el no sentirme solo, ¿no? Creo que vivimos unos tiempos donde si quizá te mueves hacia la izquierda o la derecha de la línea trazada, ¿no?, por la hegemonía pedagógica, puedes ser señalado, puedes tener problemas, puedes no caer bien dependiendo del círculo en el que te muevas. Entonces yo creo que es una experiencia compartida entre algunos de los miembros de OCRE y bueno, mi propia experiencia también, ¿no? Es un lugar de encuentro, de enriquecimiento. Muchos podrían pensar que es una cámara de eco en realidad, ¿no?, donde escuchamos simplemente cosas que, como, no sé, confirmando nuestros sesgos, ¿no? Yo pienso que no es así, ¿no? Y lo bonito es que se agrupan personas de diferentes ámbitos, ¿no?, preocupados e interesados por un asunto que creo que es de capital importancia, ¿no?, que es la educación, que es algo en lo que se nos va la vida a todos. En 20 años, los chicos que hoy están en nuestras escuelas van a salir a la sociedad y van a tener que enfrentarse, ¿no?, a la sociedad que se les presente, pues, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, y mucho dependerá de lo que quienes de alguna manera tenemos una preocupación, ¿no?, en ello, las cosas se puedan dar de la mejor manera posible. Quería comentar que estamos escuchando ruido de fondo, estamos en un lugar público. Yo quiero agradecerle al Círculo de Bellas Artes de Madrid el que todos los años nos brinden este espacio magnífico que es el Refugio Climático, donde aquí viene la gente a hacer muchas cosas. Unos vienen a jugar a los juegos de mesa, otros vienen a leer el periódico, otros vienen a leer, y nosotros hemos venido a conversar. Entonces se agradece, ¿no?, es decir, que existan espacios públicos, es decir, donde no hay que pagar absolutamente nada y donde uno pueda estar. Por tanto, mi agradecimiento por delante. Volviendo a OCRE, entiendo por lo que me dices que con esa defensa de la educación pública y del compromiso educativo, llamémoslo así, no sois tampoco un grupo de nostálgicos del franquismo, como alguno pueda decir, ¿no? No, no. Yo creo que estas visiones generalmente empobrecen el debate educativo. Es más, viene a mi mente una lectura que hice hace ya varios años. Son dos autores, son expertos en lectoescritura, Ripoll y Aguado, son los apellidos, los nombres no los recuerdo. Y en el capítulo introductorio, uno de ellos mencionaba una cuestión curiosa, y es que hacia la época de la transición se pretende desmarcar cierto grupo, ¿no?, de manera política de sus métodos, ¿no?, de todo aquello que podían considerar conservador y por tanto pues, propio del pasado, el franquismo, ¿no? Quienes trabajamos en educación sabemos que para iniciarse a la lectoescritura hay por lo menos dos métodos bien conocidos: está el sintético y está el global. Ya a día de hoy yo creo que el método global ha terminado por ser desplazado, ¿no? Pero por entonces, según comentaba, ¿no?,
bueno, según comentaban esos autores, mucha gente optaba por el método global, ¿no? Por la única razón de que era algo novedoso. Era algo que rompía con lo anterior, era algo que rompía con la tradición. Yo no sé si esto tiene que ver con un espíritu 68esco, ¿no? Donde había que romperlo todo, la autoridad pues era mala per se y había que reconfigurar un nuevo modelo de sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema aquí, en mi opinión, para no irme por las ramas? Y es que, en primer lugar, como ya he mencionado, creo que todo esto es simplificar el debate, ¿no? Aquí estamos verdaderamente para trabajar con lo que vemos que funciona y que va a aportar algo positivo a los chiquillos. Y en segundo lugar, creo que estar constantemente, a no ser que sea estrictamente necesario, ensuciando la educación con cuestiones de política, no nos está permitiendo avanzar en realidad. De hecho, a vista de esto está que, bueno, yo soy extranjero y me llama mucho la atención que en España, el tiempo que llevo aquí, las leyes han cambiado a una velocidad tremenda. O sea, no hay una estabilidad dentro del marco de la política educativa en España, ¿no? Y todo esto se atraviesa, entiendo, o al menos yo lo percibo, no siempre desde el intento de una mejora en el sistema, sino más que nada con el querer quedar por encima políticamente. Y lo veo también muchas veces en el propio ambiente educativo. Ricardo, yo no he comentado al principio, me he centrado en la formación, pero bueno, es quizá el momento de explicar que tú no solamente te dedicas a estudiar temas educativos, sino que eres docente en activo, en concreto en este caso en la comunidad de La Rioja. Por tanto, es decir, todo lo que nos lo cuentas pues desde lo académico, es decir, porque al final no dejas de ser un investigador de la educación, pero también desde el aula, ¿no? Es decir, tú pisas aula todos los días, bueno, ahora no porque estamos en verano, pero cuando pases las vacaciones en unos días, vuelves al aula. En ese sentido, y ya que estamos comentando esto, ¿no te parece a ti que quienes escriben sobre educación, incluso más los que dogmatizan sobre educación o incluso aquellos que lo utilizan políticamente, deberían quizá pisar más un aula? ¿No te da eso una perspectiva diferente que no te la da la mesa y el despacho? Mira, yo personalmente lo que creo, porque a mí no me gusta ser tampoco tan cerrado en ese sentido, es que todo el mundo tiene derecho a opinar. Lo que yo a veces sí que percibo es que se dicen cosas tan seguros de lo que se está diciendo, ¿no? Y a veces con tan poca humildad y sin afán constructivo ninguno, sino simplemente de tratar de pisotear al que piensa diferente, que eso en realidad no vale para nada. Porque creo que la comunidad educativa es amplia y la comunidad educativa pues debería haber espacio y cabida para todos. Desde luego sí que me voy a mojar en decir que no sé si todos deberían tener el mismo peso en la deliberación, que es algo que alguna vez he leído también, ¿no? Y se comenta, porque creo que, como tú bien señalas, al final el que tiene la responsabilidad mayor de todo lo que pueda suceder allí es el docente y mayoritariamente el tutor en este caso. Hablamos de opinión y yo coincido contigo que evidentemente la opinión es libre. Es decir, el problema es que también estamos muy rodeados de supuestas doctrinas científicas que nos dicen, pues, por ejemplo, que la educación no debe servir para que el chico, la chica o el estudiante se tenga que esforzar, sino meramente para que disfrute, sea feliz, socialice, etcétera, etcétera. Claro, es decir, si eso lo dice alguien que opina que es así, pues como tú dices, respetable. ¿Qué ocurre cuando eso lo dice un pedagogo, alegando evidencia científica que no sabemos muchas veces también cuál es? Pues eso es un problema, porque es una figura de autoridad y te guste más o te guste menos lo que esté diciendo, es algo que se tiene que escuchar. La cuestión está en que quienes de alguna manera ya llevamos unos años allí nos damos cuenta de que no siempre es así. A mí me encantaría que fuese así. Yo, bueno, esto lo digo porque se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, estoy estudiando francés. Hay partes del francés donde yo me tengo que sentar, me tengo que aburrir y tengo que estudiarlos. Y ya está. Tiene que haber un compromiso de mi parte
por poder sacar adelante las cosas que estoy haciendo ahora. Hay que guardar las distancias, ¿no? Yo soy un adulto, yo trabajo con niños, y una de las cosas que yo veo que quizá precisamente me hace mucha falta a mí es esa organización y esa disciplina muchas veces. Creo que en estas edades es un buen momento también para enseñar ciertos hábitos que, no lo sé, dime tú si me equivoco, pero yo creo que mal no les van a venir. ¿Y si sufren para aprenderlos? ¿Qué hacemos? Es que, no sé, yo desde luego no me gusta ponerme como ejemplo, pero cuando yo hablo con mis amigos y mis compañeros, con gente incluso que nada tiene que ver con educación, a todos en algún momento algo se nos hizo bola. Pero es que entonces yo vuelvo a lanzar la pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Dejarlo? No lo sé, yo creo que no. Yo creo que hay que buscar alternativas. Decía hace algún tiempo Alberto Rollo, que es otra persona también que sale a hablar de estos asuntos, que creo que, bueno, que él cree y yo comparto, que hay una gran diferencia entre ayudar a poder atravesar ciertas barreras, ¿no? A superar barreras, que a eliminarlas, ¿no? Sí. Ricardo, tú comentabas hace un momento, hablabas de la línea trazada, ¿no? en el ámbito de la educación, ¿no? Y que quien se sale de esa línea trazada, pues bueno, no siempre se encuentra tan acompañado como quien se mantiene dentro de esa línea. ¿Me puedes hablar un poquito más de esa línea? ¿Cuál es la línea trazada? Bueno, esto lo digo con mucho respeto porque considero que soy joven, soy un experto, estoy en búsqueda también de una idea, ¿no? De lo que está sucediendo. Tampoco creo que lo diga a la ligera, pero como persona que, bueno, ya comentabas que tiene en manos un doctorado que tiene mucho de historia también detrás, yo lo que veo es un cambio en el para qué de la educación, ¿no? Al principio, cuando se intenta educar, ¿no? Alfabetizar a las personas, ves que se hace sobre todo porque se quiere que formen parte, ¿no? de un patrimonio cultural compartido que deben de tener para ser mejores personas, para formar a alguien, ¿no? Por supuesto, también se leen textos incluso de la época de la Constitución de Cádiz, que se quería, ¿no? De alguna manera acelerar el progreso económico, ¿no? De la región y sí, vale, está bien, o sea, creo que estas dos cosas no tienen por qué estar peleadas. Pero sin embargo ahora tú te acercas a la educación y la sensación con la que sales muchas veces es que se prima lo productivo, lo humanístico, lo que nos hace personas, todo aquello que no responde de manera, podríamos decirlo, a como algunos esperan, a esto de ¿para qué me va a servir? Tiene que salir de la ecuación. Y entonces allí yo creo que corremos un gran peligro, ¿no? No recuerdo si era Cicerón el que lo decía, cuando se sorprende, ¿no? De que los romanos empiezan a actuar con un barbarismo tremendo, ¿no? Y estamos perdiendo precisamente esa humanitas, eso que nos hace humanos, y nos estamos bajando de nuevo a la barbarie. Por supuesto, que no se me entienda aquí en términos catastrofistas, lo que intento decir no es que vayamos a volver a la barbarie, pero que quizá cuando el sistema está tan concentrado, ¿no? En lo productivo, en el saber hacer, en todo aquello que me da un rédito o un rendimiento económico para el futuro, nos estamos perdiendo también gran parte, ¿no? De cosas que no vamos a poder recuperar y que también son importantes. Vale, sí, no nos ofrecerán quizá un retorno material, pero a veces lo que está aquí dentro es bastante más importante. Yo coincido contigo plenamente en ese utilitarismo que a mí también me incomoda. Bueno, como tú dices, en una parte tampoco estamos hablando de que todo tenga que ser completamente inútil, pero es decir, la utilidad no es siempre utilidad inmediata. El utilitarismo no siempre se confiesa abiertamente, es decir, a veces está latente o está disimulado. Quería preguntarte, ya que tú eres especialista en educación, por dos metodologías de trabajo, el trabajo por proyectos por una parte, el énfasis en las competencias. ¿No son también caballos de Troya de ese utilitarismo en el mundo educativo, pero que porque son novedosos todos los abrazamos con ilusión? Bueno, el aprendizaje por competencias
surge de la OCDE, que es una institución al final evidentemente económica. No sé sinceramente qué tipo de intereses tengan, porque cuando lees documentos que provienen, yo qué sé, resúmenes ejecutivos y demás, no considero que exista allí un interés, ¿no?, por una educación que podríamos llamar más de corte liberal, humanista, ¿no? No es un quiero que los chicos pasen por las aulas, ¿no?, para que entren en contacto con esto, con esto, con esto, con esto. No, estamos pensando en números concretamente. Y los proyectos, y luego ¿no? Que ahí se utiliza mucho la tecnología del producto, ¿no? Es decir, sí, el producto final. Bueno, los proyectos también curiosos seguir de la pista, ¿no? Hay un libro muy bueno que ahora mismo solamente me viene el nombre de la autora, es Olga, Olga Fernández, puede ser. Está editado con ACAL, es uno de los libros blancos que tiene. Quiero empezar diciendo que no es novedoso, porque hay detrás hay registros de que se utilizó por allí por los años 1600 en una academia, creo que era para arquitectos en Italia, y luego el siglo pasado, ¿no?, entre Kilpatrick y Dewey, también cuando uno va a los entresijos allí, ¿no?, y te das cuenta de que no estaban compitiendo por ver quién de alguna manera entregaba de lo mejor posible conocimiento, sino quién se hacía un nombre. Otro libro también que ahora mismo no recuerdo el nombre de la autora, ¿no?, pero que el libro se llama La educación es otra historia y es muy curioso. Y sí, yo en primaria veo que se ha abrazado eso muchas veces de manera crítica, cuando aún las propias personas que trabajan seriamente con proyectos te dicen que hay una serie de condicionantes, ¿no? Que no todo el mundo va a aprender igual, que se va a beneficiar más de aquello, el que tenga más conocimientos previos, y que no se va a perder. Y ojo, porque yo creo además que las personas que muchas veces trabajan con X métodos lo hacen de una manera seria, una manera en la que saben hacer, una manera en la que tienen en cuenta diferentes variables, pero también se observa la contraparte y es, anda, mira, esto lo he visto en Instagram, anda, mira, esto lo he visto que lo ha dicho ahora el influencer educativo de moda, pues venga. No hay una exploración previa, no hay un conjunto de preguntas previas a ¿por qué voy a hacer esto?, ¿no?, ¿qué es lo que pretendo conseguir?, ¿no? Y al final, aunque parezca esto muy de empresario y de numeritos, hay que ver luego también si el coste de oportunidad, si la inversión de tiempo que yo estoy llevando a cabo verdaderamente va a tener un resultado. Y ojo, hay que pensarlo bien, porque no estamos hablando de un resultado de, mira, a la nómina me van a llegar unos cuantos euros más. No, estamos hablando de lo que estás haciendo con un chiquillo que se está formando y que de alguna manera las decisiones que nosotros tomemos pueden impactar tremendamente en la vida de esos chiquillos. ¿Quiénes son los que más sufren generalmente luego las consecuencias? Los que menos tienen. Entonces, hablamos mucho de educación para la justicia, de igualar, yo no sé si igualar o uniformizar, y si igualar por arriba o si lo que queremos es igualar por abajo. Sí, me gusta mucho que, porque yo coincido contigo, es decir, yo creo que no hay ningún método universalmente bueno ni ningún método universalmente malo, es decir, depende de cómo se utilice, depende de lo que a cada uno le funcione. Sin embargo, tengo la sensación, que no sé si compartes, que en el mundo de la pedagogía sí hay binarismos, es decir, esto es bueno, esto es malo, todo lo tradicional o lo que ellos llaman tradicional es malo y todo lo que nosotros proponemos es bueno. Entonces yo es decir, quizá más que proponer una alternativa, es decir, lo que quizá deberíamos intentar es diseminar la idea de que las cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino es cómo se utilizan. Es decir, que necesitamos, insisto, lo que quiero es saber tu opinión, más matices en este debate. Me parece un debate como muy de blanco y negro. Sí, el otro día leía a un profesor de la Universidad de Navarra que pasó mucho tiempo en los Estados Unidos, y una de las cosas que él comentaba es que, en su opinión, en España nos falta esa capacidad de debate, y de que cuando yo te interpelo por algo que tú acabas de decir, no lo estoy haciendo en términos personales, estoy de alguna manera buscando las fisuras que pueda haber o los puntos de desencuentro con la idea que
tú acabas de tener. Y la cuestión está en que, por ejemplo, yo eso lo veo mucho en los claustros, ¿no? Es difícil muchas veces, yo digo A, tú dices B, vamos a ver si podemos sintetizar esto y llegar a C. O va a ser A o va a ser B. Punto. Y normalmente es A, ¿no? Y Quiero decir, normalmente la balanza siempre va hacia el mismo lado, ¿no? Ya. Ricardo, por cierto, hago un breve paréntesis, porque tú has mencionado antes de pasada que eres extranjero. ¿A qué te refieres? Porque yo en el acento no logro identificar qué extranjerismo es el tuyo. sí, yo nací en Chile, a los 3 años me mudé a Perú y estuve en Perú hasta los 18 años. Ahora tengo 30, así que ya llevo un buen tiempo, lo que quiere decir que mi escolarización tampoco se dio aquí. Bueno, pero eso también te permite verlo con una cierta distancia, ¿no? Sí. El haber llegado a este país en un momento dado, es decir, cuando ya tenías tú un bagaje, ¿no? Sí. Que, si tú has estudiado en este sistema durante muchísimos años y tal, también es inevitable que cuando llegas, quien llega, ¿no? Es decir, a una academia a una facultad de educación, pues también lógicamente te condiciona lo que tú has vivido. En ese caso tú estás libre de ese condicionamiento. Volvemos un momento, si te parece, al tema del economicismo, porque hay otra cosa que quería preguntarte al respecto y es la siguiente. Cuando tú entras en un aula, ¿tienes en la cabeza que los chicos que están allí sentados son tus clientes o tus estudiantes? Porque también ahí hay un cierto debate. Es decir, no sé, ¿qué hay en tu cabeza cuando tú cruzas esa puerta, ¿no? Bueno, mira, te voy a responder con total honestidad, porque me imagino que ya avanzaremos también sobre este tema. Yo soy profesor de religión y por lo tanto mi trabajo va bajo demanda. Yo podría verles como clientes, podría intentar que ellos se sientan a gusto, que yo intento, pero entiéndeme, entre líneas. Se sientan a gusto, sería no exigir, que hagan lo que quieran. Y no, yo les veo como estudiantes. Desde luego tengo cada X tiempo ciertas crisis con el papel también que desempeño. A lo que respondo, pues diciendo, mira Ricky, aquí vamos a intentar hacer las cosas lo más académicamente posible. Estos chiquillos necesitan leer, pues vamos a leer. Necesitan escribir, vamos a escribir. Necesitan aprender a expresarse, pues intentaremos que así sea, porque son estudiantes, porque están aprendiendo, porque aunque yo no sea tutor y sea especialista, yo tengo que responder por esas horas en lo que sea que les pueda entregar y tener la creatividad también de alguna manera de que todo ese conocimiento que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo de tantas cosas se pueda transmitir y se pueda compartir. Yo creo que nos hacemos muchos de nosotros maestros porque encontramos placer en ello, en abrirle puertas, ¿no? a muchos chiquillos, que es más, y esto sin querer caer en mesianismos. Es lo bonito de la profesión, abrirles las puertas a lugares que estoy seguro que de otra manera no les serían abiertos, y por eso creo que la escuela tiene que seguir atrincherada en ese espacio de cultura principalmente, porque para muchos de ellos va a ser el único ciclo donde van a saber, que sea un poquito más en profundidad, van a conocer cuestiones relacionadas a música, van a salir a un museo, van a enterarse del día a día de, yo qué sé, gente de profesiones como los bomberos, los policías, un guardia civil, van a ir a una fábrica a ver cómo funcionan las cosas, van a ir a La Rioja, a los chiquillos se les lleva al Parlamento, por ejemplo, ¿no? O sea, van a entrar en contacto con otro tipo de experiencias, ¿no? Que no son las domésticas y que es necesario que las tengan. ¿A ti tu padre te llevó al Parlamento alguna vez? A mí. A mí tampoco. Es raro, Claro. Nos puede llevar, y eso es lo bonito al final, o sea, el fomentar, ¿no? Oye, mira, estas son nuestras instituciones, esto aquí, esto allá. Entonces, cuando la escuela renuncia a través de, porque la escuela no es su mente, la escuela no es de carne y hueso, la escuela somos nosotros, y cuando nosotros decidimos renunciar a esa transmisión del conocimiento, a plantarnos y a decir, no, esto es como cuando pones la ensalada y sabes que el crío no la quiere comer, pero tú le dices es que te la tienes que comer porque esto te conviene. Aquí es igual. No negocias. No.
es que son niños. Yo soy el adulto, yo sé lo que me conviene. Me voy a equivocar, por supuesto, 1000 veces. Pero creo que no podemos pasar, ¿no? Y trocar una institución que, insisto, hasta que alguien me haga ver quizá otra visión y que me convenza. La escuela es una institución académica. Vamos a formar allí a los chiquillos, no solamente en valores, ¿no? Aunque esto también podría ser matizable, pero sobre todo en conocimientos. Oye, Ricardo, y cuando tú llevas a los chicos al Parlamento, por utilizar un ejemplo que tú has dado, lo haces porque entiendes que es novedoso, ¿no? Cuando los llevas al Parlamento, lo haces porque entiendes que es una cosa novedosa y por tanto buena, ¿no? Bueno, no soy yo el que los lleva, son los tutores, van con los alumnos de tercer ciclo. Y yo me imagino que sí, que los llevan para que poco a poco desde niños ellos entiendan que hay un orden en la sociedad, que hay unas instituciones también, ¿no? O sea, entonces el criterio no es que sea novedoso, sino que sea útil, ¿no? Sí. ¿Y siempre ese es el criterio? Es decir, en la aplicación de metodologías, etcétera. Es decir, siempre se hace porque sean útiles o a veces puede ser también por la novedad. La palabra útil, yo en ese sentido no me gusta. Yo diría que los llevan porque es bueno, bueno para ellos, ¿no? Y hay cosas, por supuesto, que se intentan hacer porque se considerarán útiles y hay otras cosas que se hacen porque son divertidas. Y no está mal. La cuestión está en cuando el divertimento invade, al parecer, ya la escuela en cantidades que quizás son más o dejan de ser tan razonables, ¿no? Cuando tienes, pues, pasando por el Halloween, la Navidad, el Día de la Paz, aquí tenéis una tradición en España muy arraigada, más cerca de Semana Santa, el Carnaval, ¿no? Que vamos a celebrar este día tal, esto bien, esto también, ¿no? Y es como, bueno, sí, vale. ¿Celebráis el día del vino de La Rioja? ¿O ese día no lo celebráis? No. Porque No recuerdo que se celebre. Se llevan los niños a las bodegas y creo que, bueno, entran en contacto con el sector primario, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, Sonó, que está mucho más cercano a nosotros que Halloween, por ejemplo. Ya. Y lo que quiero decir con esto, perdón que te interrumpa, es que no es que, anda, mira este hombre aquí, 30 años ya amargado. No, pero es que luego no hay un valor educativo muchas veces para este tipo de cuestiones, no hay un sentido pedagógico. O sea, ahí es donde hay que distinguir, ahí creo que es donde tenemos que ser un poco más inteligentes. Porque una de las cosas que yo sí que veo que sucede es que cuando haces este tipo de cosas luego te piden más, y luego decir hasta aquí. Y claro, puede llegar un momento que no quepa lo demás, ¿no? Es decir, si todo lo copa eso, cuando intentamos enseñar otro tipo de cosas, a lo mejor más teóricas, por qué no decirlo, más conceptuales, a lo mejor ya no nos caben, porque entre el proyecto, el Día de La Rioja, no sé, bueno, no hay demasiado. Yo he tenido compañeros que tampoco sin mala intención han expresado, bueno, conversaciones, ya sabes, en pequeño grupo su molestia, porque al final el tiempo es muy limitado en el colegio, ya de por sí se pierde tiempo por interrupciones breves, porque cuando llegas de recreo ya sabes que se van a hacer 15 minutos por la mañana. Entonces, yo entiendo que haya compañeros también que muchas veces digan, sí, digamos que cabe todo, pero cabe todo en su justa medida. Sí, hay que saber priorizar. Claro. O sea, aquí no hay que ponerse, yo creo, en contra de nadie. Si queremos que las cosas mejoren, tenemos que establecer un diálogo donde podamos participar todos, podamos evaluar objetivamente lo que conviene y tengamos que dejar fuera muchas cosas que no quisiéramos dejar fuera, pero que por el bien de todos pues, entendemos que no son oportunas ahora mismo o que no son prioritarias. Entiendo que lo que dices es que la escuela espectáculo tenemos que minimizarla un poquito, ¿no? Sí. Y la escuela emocional también. ¿Me hablas un poquito de esa escuela emocional? Sí. Donde las emociones están presentes en todas partes, donde se sobredimensiona, yo creo, el papel de la emoción muchas veces para justificar que estudiante X o estudiante Y no puede hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces tenemos que esperar a que todos los elementos
emocionales vuelvan a sus cauces para entonces poder volver a continuar la actividad académica. Yo no quiero tomar esto a la ligera, que por supuesto hay problemas emocionales entre los estudiantes. Se me podría echar ahora mismo todo el colectivo de docentes de secundaria encima diciéndome, oye, que aquí tenemos hasta activados protocolos de suicidio. Y sí, bien, yo hablo, insisto, de lo que sé, que es primaria, y creo que de alguna manera habría que buscar medios adecuados para esto, porque cuando un profesor quizá ya tiene que desatender sus funciones principales constantemente, eso es algo muy bonito, o sea, sí, pero es sostenible, se puede hacer siempre, no. Y yo creo que luego aquí viene lo que a mí más me entristece, y es que cuando das esta respuesta parece que estás quedando mal, cuando tú no estás diciendo que no se ayuda, sino que lo que estoy diciendo es que si estoy jugando al fútbol y soy portero, no puedo a medio partido ponerme de delantero y dejar descubierta la portería. Cada uno su función. Ya sé que es un ejemplo muy vulgar, muy estúpido, pero que necesito que se entienda. No somos superhéroes. Si me permites, que es una observación, ¿no? Yo creo que a mí me pasa, nos pasa a todos, ¿no? Que cuando nos ponemos a hablar de educación en términos poco habituales o que van un poco en contra de lo que parece establecido, pasamos más tiempo justificándonos que casi entrando en lo que queremos decir, ¿no? Es decir, primero tienes que explicar que no eres nostálgico del franquismo, que no quieres castigos corporales, que es decir, perdemos tanto tiempo explicando todo lo que no somos que a veces nos quedamos sin tiempo para explicar lo que realmente somos, ¿no? Es curioso, yo creo que nos pasa a todos, no sé qué tipo de síndrome, ¿no? Pero ya que hablamos de emociones, es una emoción que yo también quiero... Desde luego lo hago más que nada porque el impacto que pueda tener esta entrevista la desconozco. Sé que quienes ya están cerrados y nos ven como elementos poco deseables en el mundo educativo no van a cambiar su opinión, pero sé que seguramente hay gente por allí que está viendo y creo que es bueno dejar claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno está buscando? Y en última instancia, lo que yo estoy buscando al menos es que a cada chiquitín que se cruza por las aulas se le pueda dar lo mejor posible. La pregunta que te quiero hacer tiene que ver con el tema de la convivencia, ¿no? Cuando escuchamos a las autoridades educativas, su planteamiento habitual es que la convivencia en los centros es buena, es decir, puede haber casos puntuales, pero que es buena. ¿Tú tienes esa misma sensación? Es decir, ¿es buena en el 98% de los casos y si hay algún problema de convivencia es puntual o tú piensas que no es tan puntual este tipo de problemática? Bueno, desde mi punto de vista, comparando un poco mi experiencia como estudiante a lo que vivo hoy, creo que se ha deteriorado la convivencia. No está ya tan claro el respeto entre el profesor y el estudiante. Entonces, yo llevo 5 años en el cuerpo y me gusta nutrirme de las opiniones de otros compañeros que llevan más tiempo, y lo que ellos me dicen es que efectivamente hay un deterioro por parte de muchos frentes, ¿no? Por parte de los estudiantes, por parte de familias, ¿no? Incluso por parte de la propia administración. La Rioja, vamos, ves a veces lo que hacen con los pobres interinos para echarse a llorar, con la de errores que se cometen muchas veces. Esto no quiere decir que todas las familias sean unos ogros, ¿no? Porque a mí no me gusta la generalización tampoco de, tuve un mal profesor, todos estos son unos sinvergüenzas, vividores. No, hay de todo. Pero sí que es verdad que la percepción general de los círculos, ¿no?, que yo conozco, y ojo, te voy a decir una cosa, no son todos círculos que piensan como yo y que dirían lo mismo aquí ahora mismo. En ese punto hay un punto de contacto.
Entonces creo que sí. Importante es, yo creo que han ido desapareciendo también las consecuencias muchas veces, como si eso fuese algo malo. Yo siempre recuerdo que en el colegio donde estoy había un boletín de consecuencias, ¿no? Que era de hace unos 14, 15 años, estaba pegado en un coche. Lo saqué, se lo mostré a un compañero y le dije, oye, mira, pues eso ya no. ¿Y por qué ya no? Eso ya no. ¿Qué consecuencias eran? Mira, sinceramente no recuerdo. Creo que tenía que ver con suspensión del centro, con llamada de atención y citación a los padres. Si deterioraba material escolar, tenía que buscar la manera de poder reponerlo. No, tampoco me parece tan No, descabellado, ya ¿no? lo sé. Hasta aquí, no sé que si había más cosas. Ya lo sé. Hombre, ya sí había que castigar por la ejecución, entonces ya no estaría tan de acuerdo. Pero bueno, hasta aquí me parece bastante razonable. O sea, Sí. Yo, eso sí que, a ver, he sido niño no me digas. y he sido muy trasto. Y esto yo creo que aquí no nos podemos engañar ninguno. Tú sabías con quién podías y con quién no, porque sabías quién iba a marcar mejor los límites y quién te iba a decir la agenda aquí. Y cuando te decían la agenda aquí... Más te valía, ¿no? No, ahí ya no había vuelta atrás. La agenda aquí ya sabías que en casa te iban a llamar la atención. Y con quienes no, y bueno, pues venga, fiesta. Creo que los límites no son malos, ¿no? Mientras, por supuesto, tú no maltrates a un niño, por ello no paso, y eso no se puede permitir. Oye, qué pena que no saliera adelante, bueno, salió adelante, pero creo que se tumbó aquel famoso decreto de la Comunidad de La Rioja que intentaba poner fin a estos problemas de convivencia. No conozco exactamente, he oído hablar, sé que al final se paralizó, pero me gustaría que me contaras un poquito y me orientaras porque nos ha llegado la noticia, pero realmente no ha tenido tampoco tanta difusión. Probablemente si hubiera pasado en Cataluña hubiera estado en todos los telediarios, pero como fue La Rioja, pues se le dio poca publicidad, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué a la gente no le gustó ese decreto tan necesario? Hace unos años, en un proceso de cambio de las normas de convivencia en la comunidad, se publicó una orden decreto que constaba de varios articulados y concretamente el 53 tenía también allí una serie de puntos y bueno, entre esos puntos estaba que no había que aburrir al alumno. ¿Perdón? Sí, que no había que aburrir al alumno, que había que llamarle por su nombre, que había que llegar pronto al lugar de clase y no marcharse antes, que bueno, yo eso lo entiendo razonable, o que no estés mucho con el móvil, que había que cambiar de disposición, si no me equivoco, a los chicos... pero ¿quieres decir que todo esto es el profesorado el que tiene que hacerlo? Hombre, claro. ¿Que son los responsables en La Rioja del deterioro de la convivencia? O sea, sois vosotros Eso los que habéis provocado ese deterioro. podría parecer así. ¿Portáis Podría mal ser una en lectura. la clase los alumnos bien? Yo me imagino que si ese decreto se firma y se publica es porque se habrán enterado de que iban llamando por sobrenombres o por motes a los chicos, no lo sé, porque es que si no de otra manera no se me ocurre. A mí desde luego, yo recuerdo que eso lo comentamos un grupo de compañeros, había alguno que estaba súper indignado, ¿no? Y decía, bueno, en el país serio tendríamos que haber declarado una huelga, pero ya, porque el mensaje que tú estás mandando a la comunidad educativa es que tienes profesores que están mirando constantemente el móvil, que están llamando al alumno lo que sea, que además humillan al estudiante delante de sus compañeros y por eso había que intentar ir y dialogar con él una vez el suceso se haya concluido, pues llevarle a otro sitio y hablar tranquilamente, dialogar. Entonces, el riesgo es ese, en realidad, y no es que yo esté haciendo aquí corporativismo y victimizándome, ¿no? Entiendo que hay muchas cosas que no se hacen mal, entiendo que yo hay muchas cosas que hago mal, pero eso no quiere decir de que voy a adoptar una actitud aquí de fustigarme en la espalda y decir, bueno, aquí vale todo. A mí es que me parece que es un ejemplo claro de profefobia.
Es decir, es culpar implícitamente, pero vamos, implícitamente de una forma muy burda, o sea que tampoco me parece muy sutil, por lo que me estás contando, es culpar al profesor de todo lo malo que ocurre en un aula. Es decir, como si el alumno fuera siempre un ángel caído del cielo que lo va a hacer todo bien, porque, en fin, es decir, supongo que habría también medidas de este mismo tipo para el alumnado, o no las había, o era solamente el profesor el que tenía que no aburrir para que la convivencia no se deteriorara. Y sobre todo, bueno, es decir, todo el mundo se aburre con lo mismo, el aburrimiento es un concepto absoluto como el concepto mesa, o yo es que no lo entiendo. Pues mira, aquí quiero volver a una cuestión que tú señalabas anteriormente, y es que hay que ser inteligente al momento de elegir y aplicar, ¿no? El modo en el que vamos a proceder. En ese entonces estaba Pedro Uruñuela dentro de la Consejería de Educación. Él se encargaba de los temas de convivencia. Él de hecho tiene un libro de convivencia publicado. Y una de las cosas que se intentó hacer fue implantar esto del modelo restaurativo y las aulas de convivencia, ¿no? Suena muy bonito, ¿no? Y creo que hay casos en los que se puede llegar a hacer, pero hay otros donde desde luego no es viable, o sea, porque al final entonces lo que generas es una especie de efecto llamada, y esto ya no te lo digo porque lo estoy inventando, si te lo digo, espero que no ser sancionado si esta información se puede dar o no, pero entre compañeros nosotros lo hablábamos y decíamos, es que en realidad esta no es ninguna solución. Tener a los chicos que tienen un comportamiento quizá más díscolo, todos en una misma clase, perder un profesor que esté de canguro para que se haga cargo aquí, ¿no? No sé, o la otra opción que se daba era que hubiese un encargado de convivencia al que se le liberaba durante 3 horas y bueno, ya se ocupaba un poco de todo esto, ¿no? Mira, lo voy a hacer. Esa persona es una compañera muy querida mía y yo creo que la pobre se arrepiente de haberlo hecho porque 3 horas no son las que necesitas para lidiar con todo eso. Y los medios no los tienes, porque muchas veces cuando ya la cosa pasa más y tienes que entablar una comunicación con inspección, la respuesta es, por favor, intente solucionarlo allí. Es que no puedo solucionarlo aquí. Y eso sí te molesta mucho, porque dices, bueno, estamos poniendo la mejor de las voluntades. Me estás diciendo aquí que me ocupe yo de situaciones muy complejas, en las que quizás necesito otro tipo de medidas, ¿no? Y no como estas donde parece que en realidad, bueno, el conocimiento es lo segundo. Aquí se tienen que llevar bien, hay que aprender a llevarse bien. Que esto yo no te lo puedo asegurar, pero alguna vez pregunté por alguna de estas reuniones de convivencia, donde se reunían pues eso, los responsables de convivencia de cada uno de los colegios, y que un poco el fin de la reunión fue ese, ¿no? Era, bueno, tiene que llevarse bien, ¿no? Yo entiendo que por no incomodar, quizá nadie levanta la mano para decir, es que este no es un espacio para que todo se lleve bien, es que es un espacio donde necesitamos atajar una serie de cuestiones, de disrupciones que se dan, y muchas veces de situaciones insostenibles para que el normal curso de la clase pueda continuar. Totalmente, claro. Es decir, y para no pisotear el derecho de esos chicos que quieren, es decir, que tienen derecho y que necesitan aprender, ¿no? Es decir, me parece tan básico. Pero lo que pasa es que también creo que por parte muchas veces de los centros, de los inspectores, la estrategia es un poco de barrer para dentro de la alfombra, ¿no? Es decir, de que lo que pasa aquí se quede aquí, no se conozca fuera, ¿no? El inspector muchas veces, los inspectores, parece que en general les importa más que el problema no se visibilice fuera de los centros que no que ocurra, que a mí me parece que es lo realmente preocupante, que ocurra, que se sepa que ocurre, ¿no? No sé cuál es tu punto de vista, desde dentro, ¿no? Tengo esa misma sensación. Tengo esa misma sensación y con mucha tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si se sabe. Es decir, no sé. Porque al final yo creo que dentro incluso de los claustros todos estaríamos dispuestos a colaborar por una solución común, ¿no? Y eso es algo que también me llama mucho la atención. Desde que yo era estudiante de magisterio, parecía que cuando llegaba el inspector llegaba un jefe, ¿no? Iba a llegar ahí con el látigo, llega el capataz aquí a la fábrica. Cuando yo entiendo que la figura del inspector tendría que ser proactiva y tratar de buscar junto con el docente o el grupo de docentes
en cuestión una solución a algún problema determinado o sancionar una mala praxis, que por supuesto las hay. Entonces, no sé, desconozco los entresijos que pueda haber entre cuerpo de maestros y profesores e inspectores, si hay alguna historia ahí detrás, pero sí, es que lo que tú dices, los motivos los desconozco. Claro, lo que pasa es que también para tener un diálogo, que a mí me parece, y estoy contigo, que es absolutamente imprescindible, para tener ese diálogo tenemos que tener una mínima base común, en el sentido de que si yo me tengo que sentar con alguien que me dice que el problema de convivencia en los centros es que los profesores no entretenemos lo suficiente, a partir de ahí a mí ya me resulta muy difícil dialogar con esa persona, porque es que ya no es que tengamos opiniones diferentes, es que tengo la sensación de que vivimos en planetas diferentes, ¿no? Es decir, necesitamos una mínima cercanía para poder entendernos, que según tú existe entre los docentes, pero no sé si tanto entre la administración o entre personas como Pedro Uruñuela, que se le ocurre publicar una ley diciendo o prohibiendo por ley aburrir. No sé, es decir, si existe posibilidad de diálogo, ¿no? Es decir, entre posturas tan... No sé si fue Pedro el que firmaba esa ley, pero desde luego la filosofía que venía era feminista. Él es docente, entiendo, ¿no? Fue docente. Ah, fue docente. Ya no. Daba sus batallitas cuando estuvo, me parece, en Madrid también, dando clase. Y bueno, parece ser que le resultaba, pero ¿a qué coste? Y eso es una de las preguntas también que tenemos que hacernos muchas veces. Y al final entonces tomar una decisión. ¿Qué queremos? ¿Queremos esto? ¿Que se lleven bien? Al coste de que quizá no aprendan todo lo que debieran aprender. Bueno, pero tomémosla y luego no nos llevemos las manos a la cabeza. Bueno, sobre todo, sí, claro. Y bueno, y sobre todo preguntar en qué centro enseñaba él, cuánto tiempo hace, en fin, hay datos ahí que quizás sería también interesante conocer, ¿no? Claro, es decir, hace 30 años las cosas no eran como ahora. Entonces, bueno, y en según qué centro, los problemas de convivencia son casi inexistentes, muy pequeñitos, por lo cual ahí pueden funcionar cosas que en un centro con más problemas, pues igual no funcionan tan bien, ¿no? En fin, bueno, en cualquier caso se lo preguntaremos a él si quiere sentarse y charlar con nosotros. Quiero a continuación hacerte una no pregunta. Fíjate, vamos a inventar una nueva categoría en este tipo de charlas. Yo ahora, bueno, no sé, es decir, si siguiéramos, como tú lo has denominado antes, la línea trazada, la siguiente pregunta tendría que ver con la religión. Porque claro, todos sabemos que es un debate de primer orden en la sociedad, si la religión sí o la religión no. Bien, yo rechazo hacerte esa pregunta porque a mí me parece que, bueno, no me parece mal el debate, no me parece mal que se tengan opiniones acerca de la presencia o ausencia de la religión en la escuela. Sin embargo, me molesta mucho que cuando el tema de la educación sale en prensa sea fundamentalmente para volver al viejísimo debate de si religión sí o religión no. Por tanto, yo no te voy a preguntar tu opinión sobre el tema, porque honestamente no quiero hacer ese juego. Pero sí me gustaría saber si compartes la idea de que ese no es el principal problema del sistema educativo. Bueno, a ver, yo tengo una carga lectiva y el resto de mis compañeros de 1 hora a la semana. Incluso retirándola, que si se dan los cauces administrativos y políticos para ello, lo que sea, habrá que aceptarlo. No creo que se vaya a ganar mucho. Desde luego con esto no estoy tratando de atornicarme allí, ¿no?, en el puesto, ni mucho menos. De momento es lo que hay. Yo aprovecho esa vía, ¿no?, intento hacer las cosas lo mejor posible y ya está. Pero desde luego, insisto, no creo que ese sea el principal problema de la... No creo que ese sea el principal problema de la... Perdón, estaba mirando. Sí. De la enseñanza pública y de los resultados que tenemos. Es decir, no me siento yo muy culpable cuando veo quizá informes de pruebas estandarizadas, no me veo yo
yo allí como culpable. O sea, quizá podríamos afirmar que la religión no es la culpable del deterioro de la convivencia en los centros. No lo creo. ¿No lo es crees? verdad, y yo estoy abierto a discutir que dependiendo de en qué caso se pueda estar generando una guetización de ciertos centros que sí ofertan, por ejemplo, una enseñanza religiosa que no sea católica, ¿no? Y que entonces eso causa un efecto llamada. Lo he escuchado en el momento en el que me han presentado el caso, porque lo conozco de buena mano. Yo lo que veo allí es que la población de cada uno de los centros está representada en función de la población de la propia localidad. Entonces, no sé hasta qué punto es en realidad un embate de una persona que, bueno, legítimamente no desea que se imparta religión en la escuela pública, sin más, y ya está. Pero yo insisto, o sea, no veo el problema, y de momento, estando allí, creo que lo que se debería hacer es colaborar. Y es lo que te decía, o sea, yo aprovechar mi espacio pues, para las cuestiones básicas. Al final creo que esto tiene mucho de semántico, esto es educación primaria, primera educación, o como antes se le llamaba, educación general básica. No puedo empezar la casa por el tejado, necesito unas buenas bases. Un poco hemos hablado aquí de la lectura, por ejemplo, pues escasea muchísimo la lectura. No se lee. Se lee poco. Pero Ricardo, entonces, ¿qué se hace? Perdona que te lo pregunte así, pero si no enseñamos nada, no aportamos conocimiento, no leemos, es decir, ¿qué hacen todos esos años que están en el... Cuéntame un poco, porque tengo ya mucha curiosidad. ¿Pero qué hacéis? Se intenta hacer lo mejor posible, ¿Pero que desde luego yo tampoco puedo dejar rendidos a mis compañeros. Yo creo que todos trabajan mucho, algunos pues, en las antípodas metodológicas, ¿no? Pero, insisto, estamos vaciando quizá de contenidos muchas veces el currículo, nos da miedo, nos acompleja enseñar algo que puede parecer muy difícil, ¿no? Y luego yo creo también que hay parte de compromiso, ¿no? Familiar en todo esto, ¿no? La idea, allí tenemos que ser un equipo, y la idea de que la educación es importante no puede venir solamente de mí, que soy, bueno, un profe ya, pero en muchos casos también me extraño. Entonces, si no estamos de alguna manera tratando de colaborar también con las familias y a ellos como responsables de sus hijos, hacerles entender la importancia que tiene la educación en la vida de una persona para que se la transmita también al hijo, ¿no? Va a ser complicado, porque mal que me pese, por mucho que mucha gente defienda que ya luego fuera de la escuela uno ya tiene que dedicarse a cualquier otra cosa, yo creo que no viene de más muchas veces volver a adquirir ese hábito de estudio, no te digo toda la tarde, pero ponerse. Y es que tú lo ves en la clase, ves quién le ha echado, aunque sea un ratito, en casa, a seguir ahí, y el que no. ¿Por qué viene dado esto? Pues quizá porque también vivimos en una sociedad donde lo estúpido y ser idiota está premiado, yo creo, ¿no? Ya la cultura es una cuestión de segundo orden, donde si la gente te identifica con un cultureta, pues eres alguien pedante, despreciable, que no está en la onda. Y entonces cuando nosotros mismos somos los que rebajamos el prestigio de lo que es ser una persona educada, culta, deseosa de saber, y no solo de saber, sino de compartir ese saber con otros, pues estamos perdiendo. Los mensajes que nos están llegando, ¿no? son malos y son muy nocivos. Y la tristeza además que yo tengo es saber que uno de los canales masivos a través de los que se está colando esa idea, ¿no? De la estupidez como algo bueno, son las pantallitas, son los móviles, ¿no? Y yo he visto, Ramón, con mis propios ojos, a niños de tercer curso ya con el móvil. Incluso a lo mejor adictos ya al móvil, ¿no? Podría ser. ¿Cómo lucho yo contra eso? Su mundo es ese. Hablamos aquí de los intereses, porque te habrá llegado a ti también, ¿no? Tenemos que hacer las clases basadas en los intereses de los alumnos. Ya tienen suficiente fuera los intereses. Hay que ponerles otra cosa. No, absolutamente. Eso no está mal en el decreto de convivencia, ¿no? No, bueno, hay un debate, yo creo, a nivel nacional, ¿no? Incluso europeo, te diría. Sí.
un debate además mal entendido, porque, oye, yo no tengo problema que haya dispositivos electrónicos en la escuela si se va a enseñar alguna cosa y si se va a enseñar a utilizarlo, pero si voy a tener, como muchas veces he visto, el crío en el Chromebook ahí detrás, con otras pestañas, sin hacer lo que tenía que estar haciendo y volviendo la pestaña donde tiene que estar cuando pasa el profe. Bueno, el tema de las familias me parece que es importantísimo. Necesitaríamos no una entrevista, sino 50 para empezar a abordar ese tema, ¿no? Porque creo que también quizás es una de las claves de todo esto que estamos diciendo. El otro día fui aquí en Madrid a ver un monólogo cómico de Dani Alés, que es un chico fantástico y cómico magnífico, además es filólogo, es doctor en literatura comparada, y le hacía una pregunta a alguien del público con la que me quedé ahí, porque era profesor esa persona a la que le hizo la pregunta, y era: ¿qué prefieres, un mal alumno o una buena familia? Es algo que también quizá debería, porque el mal alumno al final, no sé cómo lo ves tú, pero el mal alumno tiene remedio, ¿no? Es decir, puedes conseguir hacer cosas con él, pero una familia de estas protectoras y tal, a veces, ¿no? En fin. Bueno, vamos a terminar con algo que a mí me parece importante y no hemos tocado y creo que no podemos dejarlo en el tintero, y es el tema de la formación del profesorado, que también evidentemente es un tema que da muchísimo para hablar. ¿Crees que va en el sentido, claro, es decir, yo en la universidad que es donde trabajo, ¿no? Es decir, a mí me llegan muchísimos cursos y tal, honestamente no los hago no porque no quiera dedicar horas a formarme, sino porque realmente la formación que me ofrecen pues es una formación que a mí honestamente no me interesa y que muchas veces va en la línea contraria de lo que yo creo que puede mejorar mi práctica docente, ¿no? ¿Qué sensación tienes tú? ¿Son útiles esos cursos de formación? Imagino que alguno habrá que sí, pero hay también muchos que no. Bueno, en cuanto a la formación, en el lugar donde yo trabajo todo va muy vinculado también a proyectos, ¿no? Proyectos además que en muchos casos son de obligatorio cumplimiento. Y entonces se dan formaciones directas al proyecto, tangenciales, o muchas veces se tiene una formación ya más abierta dentro del propio centro de formación del profesorado. Yo adopto una postura muy parecida a la tuya y, claro, posiblemente de ello muchos deduzcan que tengo poco compromiso con la educación, cuando no es así, sino que, como tú bien comentas, por un lado ni creo que tenga un beneficio para los chiquillos en su aprendizaje, ¿no? Porque luego son muchas horas las que se tienen que dedicar a ello. Y porque en segundo lugar creo que van beneficiando unas tendencias también educativas que son precisamente las que yo personalmente no comparto, ¿no? Con lo cual, en el momento en el que quieres buscar formaciones que verdaderamente tengan que ver un poco más con el plano didáctico, o ya no didáctico, sino incluso formativo, ¿no? Seguir creciendo en conocimientos de las distintas materias de primaria, son más bien muy limitados, ¿no? Y de hecho no quería irme sin comentar esto, que me sorprende, la verdad, que venga además de un centro de formación del profesorado, en concreto dos cuestiones. Hace unos años el CRIE, que es el Centro Riojano de Innovación Educativa, se llama, bueno, la palabra innovación, ofertó un curso de Community Manager para la escuela. ¿Perdón? Community Manager. ¿Eso qué es? Eso es una persona que se encarga generalmente de llevar las redes sociales o de crear espacios digitales, ¿no? De una institución. A mí me llama mucho la atención porque creo que la escuela es un servicio público y entiendo que este tipo de figuras pues están más asociadas a las redes sociales, de la ¿no? empresa, ¿no? Porque, bueno, no sé, que puedo subir una foto de Pablito pasándoselo bien el día de la batalla del vino para niños. No sé, yo entiendo, ¿no? Que las familias también no se quieren perder parte
de esa educación, de su crecimiento, ¿no? De los hijos. Abunda eso de, oye, pásame las fotos de la excursión, de esto, del otro, de lo cual, que a mí también a veces dices, oye, pero si no eres fotógrafo, no paparazzi, no sé, te piden aquí un publireportaje fotográfico. Y me llamó mucho la atención, la verdad, el que se esté ofertando eso como si fuésemos una empresa. Porque la idea que subyace de esto, o al menos la idea subyacente, a como yo lo interpreto, es que estás buscando una competencia también entre centros. A ver quién lo hace mejor y esto, y yo no sé esto en qué puede terminar. Y lo que sí, sin importar las consecuencias que podría tener esto que te voy a comentar, hace unos meses un compañero inició un curso de directores y fue tremenda su sorpresa cuando me escribe y me dice, adivina, ¿qué? Le digo, estoy haciendo un curso de directores y en donde tendría que decir familias dice clientes. Entonces, claro, yo le dije, oye, a ver, cuéntame en serio, o sea, ¿qué dices? Y efectivamente, las familias, ¿no? Bajo una lógica de empresas, el tratamiento de clientes. Y yo creo que en el momento en el que ya empezamos a ver esto, sí que tenemos que empezar a revisar ciertas cosas y tener las familias no son clientes, los alumnos tampoco, son usuarios de un servicio. Son usuarios de un servicio que en la medida de lo posible debemos intentar que sea de calidad. Entiendo que los medios quizás no son todos los que quisiéramos, pero ya en el momento en el que desde instituciones públicas comienzo... ¿Pero quieres decir que el curso lo ofertaba una institución pública? Hombre, por supuesto, es el CRIE, es el Centro Riojano de Innovación Educativa, el que oferta al final el curso para equipos directivos, para todo aquel que quiera presentar un proyecto. Y las familias eran clientes. Eso es un problema por lo siguiente, porque si tú tienes clientes ya no mandas tú, manda la familia, y ya no eres tú el que ofrece un currículum, es la familia la que empieza a elegir una carta, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Madre mía, bueno, no sé si preguntarte cómo te fue el curso de Community Manager. Ah, no, yo no lo hice. No lo hiciste. O sea, no quieres ser TikToker ni YouTuber y no tienes la sensación de que eso es lo que quieren que seamos. Sí, por supuesto. ¿Y lo vamos a ser o no? El que quiera, bueno, yo no digo que esto no puedan ser herramientas potentes para según qué cosas, ¿no? Pero creo que de momento a mí, mi contrato pone maestro, me tengo que dedicar a enseñar. Si me pusiera, yo qué sé, director de redes sociales, pues oye, quizá, si veo que podemos sacar algo positivo de esto, ¿por qué no? ¿Por qué no llevarlos a nuestro terreno? Bueno, déjanos con un... déjanos con... ya que hablamos de mindfulness y tal, déjanos con un pensamiento positivo. Creo que aunque estamos en una etapa un tanto crítica de pesimismo y bueno, a veces replantearnos si verdaderamente esto es lo que queremos, quiero terminar compartiendo un pensamiento de un escritor que fue premio Príncipe de Asturias y al mismo tiempo falleció, el pobre Nucci Ordine se llama. Él tiene un libro que se llama La utilidad de lo inútil, un libro precioso, muy cortito. Y en ese libro, lo voy a parafrasear porque no lo recuerdo exactamente como tal, pero él lo que viene a decir es que hay un único intercambio que no empobrece a ninguna de las dos partes implicadas, dos o bueno, más. Y es cuando yo te enseño a ti algo que yo sé. Tú te estás volviendo más rico en términos de sabiduría y yo también, porque enseñar es un acto precioso. Así que creo que esa tiene que ser nuestra esencia, ¿no? Saber que somos personas que hemos elegido esto porque nos gusta enseñar, que nos gusta dirigir la mirada de ciertas personas, no hacia lo que yo quiero, sino hacia lo que yo he visto, para que ellos también puedan ir construyendo poco a poco su propio mundo. Esa yo creo que es la educación
en libertad, ¿no? Y aún cuando tengo todas estas crisis que te comento, ¿no? Por el puesto en el que me desempeño, siempre termino yéndome contento porque una de las cosas que hago es decirles, oye, mira, yo no quiero que tú repitas lo que yo estoy diciendo, yo lo que quiero es que incluso te sometas a cosas que no te gusta ver, porque entonces habrás adquirido ya, ¿no? Tu emancipación intelectual, que es, creo, hacia donde debemos aspirar todos los que nos ponemos, ¿no? Enfrente de los chiquillos. Muy bien, pues yo creo que es un pensamiento perfecto con el que continuar el día y continuar nuestro trabajo, que en fin, creo que es importante. Si yo puedo expresar un deseo personal, sé que tú eres investigador, es decir, que estás haciendo tesis doctoral, lo comentaba al principio, y yo te deseo muchos éxitos en el ámbito de la investigación, porque creo que es importante, es decir, una mirada como la tuya en el mundo de la investigación educativa, porque es una mirada diferente, es decir, porque creo que hay demasiada uniformidad en las miradas profesionales al mundo de la educación desde el propio ámbito de la pedagogía. Por lo tanto, yo creo que hay que dar la bienvenida, ¿no? Es decir, a alguien que entra ahí con un planteamiento y con una forma de ver las cosas distinta. Ricardo Reyes Soto, mucha suerte para el curso que está a punto de comenzar y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias por tu Gracias.